Bueno, vamos a continuar, ¿no?, con el avance y vamos a terminar este tema. Estábamos justo revisando quiénes son los sujetos que intervienen en la elaboración de una escritura pública, ¿no? Y pueden ser solo el notario y las partes, pero a veces intervienen algunos más, ¿no? Como habíamos visto, en sí pueden ser hasta cuatro sujetos, ¿no? Cuatro eh, personas que están conformadas por el notario, las partes, los comparecientes y los intervinientes, ¿no? Las partes y los comparecientes pueden ser la misma persona, pero a veces difieren en mérito a un comparecimiento o un apersonamiento mediante un testimonio de poder. Y los intervinientes que, como habíamos dicho, son personas que no, bueno, no son interesados, no tienen interés directo en el negocio jurídico, pero sí se necesita su parte para su realización y para que se cumpla con las formalidades que la norma establece. Por ejemplo, en algunos casos se necesita la comparecencia de dos testigos, de que se ha cerrado en tal fecha mi actividad económica para poder realizar la baja de mi licencia de funcionamiento, ¿no? Para eso necesito dos testigos, entonces esos son intervinientes. ¿Por qué? Porque es la forma en que la norma me establece la manera de realizar estos actos, que son las declaraciones juradas, que concurren, como habíamos señalado en el caso de la venta de bienes patrimoniales en un matrimonio, ¿no? Sabemos que cuando dos personas contraen matrimonio hasta que no se disuelva el matrimonio, se constituye una comunidad de gananciales en la que todos los bienes que son adquiridos por cualquiera de los esposos corresponde a ambos, más allá. O sea que si yo me compro a escondidas de mi esposa un auto, pero estamos casados y solo está mi nombre en la minuta de compraventa porque mi carnet sigue diciendo que no soltero, ¿no? Entonces, igual le corresponde a mi esposa porque está dentro de la comunidad de gananciales, ¿verdad? Pero existen bienes que no son gananciales, ¿verdad? Que son patrimoniales, que el esposo o la esposa han adquirido antes de casarse o antes de la vigencia del vínculo patrimonial, o tal vez les ha llegado producto de una herencia, de una declaratoria de herederos, que también se toma como un bien patrimonial, aunque estén casados, aunque esté vigente el vínculo matrimonial. Entonces, esos bienes son patrimoniales, ¿verdad? No corresponde a ambos, no corresponde a la comunidad de gananciales. Por lo que podemos deducir que el propietario puede disponer de este bien de manera unilateral, pues como mejor le convenga a sus intereses, porque le corresponde solamente a él o a ella. Pero a pesar de que es un bien patrimonial y todo, cuando va a estar vigente el matrimonio todavía, no se va a ver divorciado solo para que lo tenga a su casa, no debe esposar. En la escritura pública yo tengo que intervenir, yo tengo que participar como un interviniente en calidad de declarante. Y tengo que declarar o tengo que aceptar que le corresponde únicamente la titularidad a mi esposa, la señora tan XXXX, ¿no? Por producto de la herencia o por haber sido adquirido antes de la vigencia del matrimonio, por lo que se acepta o se otorga la anuencia con el contrato, con el negocio jurídico. Entonces, esa es un interviniente. Sin la autorización de este interviniente, sin la firma, ¿verdad?, sin que esté nombrado en el documento, no puede tener eficacia en negocio jurídico. Va a ser observar participación de los intervinientes en los casos en que la ley así lo disponga. Doctor, Y si tiene dígame, alguna cosa. doctor, si esa persona no desea afirmar como interviniente, entonces sería un problema porque no podría realizarse la venta, no sería legal. Lamentablemente, sí, pues es necesaria su participación. No podría, el notario no haría la escritura pública, porque yo puedo tener mi carnet de identidad de soltero, ¿verdad? Porque es voluntaria la actualización en el CEGIP. Si no quiero llevar mi certificado de matrimonio, pues no lo llevo, ¿no? Pero el notario puede pedirme un certificado de soltería, ¿no? Entonces voy a llevar el certificado y va a decir que estoy casado, va a salir un certificado de matrimonio en vez de un certificado de soltero, ¿verdad? Incluso el notario tiene acceso a los datos del CEGIP. Entonces le voy a decir, pero ese es mi propio bien, es patrimonial. No tiene que venir su esposa, su cónyuge, como aceptante de la venta. Y si no viene, entonces no puede realizarse en la escritura pública de compra-venta. Y ese es un problema con el que tropiezan muchas personas. Y más aún las parejas que no se llevan, que no se están llevando muy bien o están medio peleadas. Entonces, es un problema la realización de los negocios jurídicos. Desde ese punto de vista, usted tiene razón. Y doctor, en ese caso, ¿cómo se puede solucionar? Pues queda trabado todo y no se hace nada. ¿O es que hay alguna salida?
Bueno, en caso de la negativa, ¿no? Lo que tendría que, lo que correspondería, bueno, es tener pues tener una sentencia ejecutoriada de divorcio, ¿no? Incluso solo la sentencia antes de que esté anulada la partida, ¿no? Con la ejecutoria, el testimonio, todo. O en su defecto anular la partida, porque si no, no se va a poder disponer del bien. Claro, el asunto es, por ejemplo, un matrimonio no está divorciado ni piensa divorciarse, pero simplemente la mujer por capricho puede oponerse a hacer, a ir, digamos, a dar su consentimiento o lo que sea. Entonces, traba ahí toda la gestión y bueno, yo creo que tendría que, por medio de un juicio, presionar para que ella lo pueda aceptar, no sé. En la vía judicial existen, digamos, algunos procesos voluntarios y entre ellos hay una solicitud de una orden judicial para que se ordene la realización del negocio jurídico, ¿no? Pero es que no va a ser aceptado en las instancias administrativas por este punto, pues en derechos reales le van a observar que falta la aceptación porque todavía está vigente sus nupcias, ¿verdad? Todavía está vigente su matrimonio en el sistema y en sus certificados y lamentablemente es un entuerto de verdad que alguien se encapriche y eh, no quiera firmar, ¿no? Entonces, a veces incluso al momento de otorgar la herencia, se han visto problemas que el, las esposas no quieren firmar el, porque a veces para dar herencia, ¿no? Como el impuesto es más caro a la transmisión gratuita, lo que hacen es otorgarlo en venta en vida, ¿verdad? Y cuando lo otorgan en venta en vida, no quieren otorgárselo pues a sus yernos, a sus nueras, porque cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Entonces quieren que hacer un documento de compraventa eh, diciendo que se está comprando con dineros patrimoniales solo del marido o del hijo, ¿verdad? Bueno, solo del esposo del marido, de que sea el hijo del que está heredando el bien. Y es un problema tremendo lograr o consensuar la firma de este tipo de documentos, cosa que no debería ser, ¿verdad? No debería existir esta clase de caprichos, pero es lo más común, de verdad. ¿Sí? Hemos tenido algunos casos en que de verdad hemos tramitado 3 divorcios solamente para transferir un bien, porque el esposo y la esposa no querían firmar, pero eh, es necesario Sí, nomás. se entiende, por ejemplo, doctor, en un contrato de alquiler, he visto también ese problema con el banco. El banco exige la firma, inclusive de las esposas, aunque ellas no sean propietarias de los bienes. Esos son bienes heredados y las esposas en realidad no tienen ningún derecho sobre ellas, pero el banco exige esa firma simplemente en contratos de alquiler. Entonces, realmente es un problema porque estos bienes que son heredados y son patrimoniales por herencia, las esposas no tendrían por qué necesitarles la firma de ellas. Bueno, sí, antes no se necesitaba y tiene toda la razón. Es de verdad un paso, se ha incrementado con esto la burocracia ya no hay mucha eficiencia administrativa, pues porque hay que estar, como usted dice, tiene toda la razón, a capricho de las personas, de las esposas. Y en el caso de los bancos, incluso es un poco más entendible porque cuando uno adquiere una deuda o un contrato o hace un contrato de alquiler, incluso sobre un bien patrimonial, y uno está casado, ¿verdad? Las obligaciones con el banco todavía son gananciales, ¿no? A pesar de que la garantía sea patrimonial y que esté contratando solamente el esposo. Entonces le hacen la firma a la esposa y aunque esté solo como aceptante, igual dentro del derecho civil es pues codeudora, ¿verdad? Porque la comunidad de gananciales abarca tanto los activos como los pasivos, o sea, los bienes y las deudas, ¿no? Pero en el caso de transferir bienes, sí, de verdad es un problema de nunca acabar de la aceptación, ¿no?
para los matrimonios o las parejas que sin estar divorciados están un poco peleados, ¿no? Y ni modo, pues qué macana que tenga que ser así, pero hay que estar nomás de buenas al momento con estas esposas y esposos al momento de querer transferir esta clase de bienes. Hay vacíos en las leyes, doctor, en estos aspectos. Estamos viendo que sí, deberían estar reglamentados estos vacíos. Sí, ese es un vacío grande que incluso podría realizar un trabajo de tesis para complementar o modificar la norma en ese aspecto, porque de verdad que es complicado obtener la firma cuando no se quiere. Incluso se llega a cobrar, llegan a cobrarse entre esposos, ¿verdad? Que están peleados para la firma, o que todavía no están divorciados, que ya están separados, pero que en el sistema siguen casados, y se cobran montos altos de dinero solo para firmar un documento. Así que eso sí está mal, ¿no? Y bueno, también luego de los intervinientes tenemos a las figuras o a las partes o elementos que constituyen las escrituras públicas y que es la manera como se estructura, ¿no? De manera general las escrituras públicas, sean estas contratos de compraventa, anticréticos, poderes, usufructos o todo lo que vaya en la forma de la escritura pública como la hemos visto acá, ¿no? El, esta escritura pública consta de eh, 6 partes que son comunes y esenciales en todas. El encabezamiento, la enunciación, la exposición, la relación, el cierre o conclusión y la autorización, ¿no? El encabezamiento que contiene los datos técnicos de carácter normativo, ¿no? Artículos 53 y 54 de la ley 483. Vamos a ir revisando ya de manera práctica cómo se construyen las escrituras públicas, ¿no? Vámonos al 53 y 54 para ver qué nos dice acerca del contenido del encabezado o del encabezamiento. Acá está, ¿verdad? Dice, el contenido de la escritura pública comprende encabezamiento, cuerpo y conclusión, ¿no? Bueno, lo reduce de la ley, pero nosotros vamos a ir viendo un poco más detallado toda esta parte, ¿no? El encabezamiento dice, de la escritura pública expresará lugar, fecha y hora de extensión del instrumento. Vamos a revisar nuestros instrumentos públicos a ver si cumplen con lo que establece la normativa, porque si no ya los notarios estarían incurriendo en faltas graves, ¿no? Eh, ¿Qué señala la norma? Lugar, fecha y hora de extensión del instrumento. En la ciudad de Cochabamba, lugar, ¿verdad? A los 10 días, a horas 10:00 del día de hoy, miércoles 22 de julio del año 2020. Entonces sí está cumpliendo con aquello. También acá lo propio, en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 10:10 AM. Bueno, aquí en La Paz le ponen números, pero acá en Cochabamba no le ponen números a las escrituras públicas. Del día 26 del mes de enero del año 2015, ¿no? Entonces, como ven, al revisar las escrituras públicas hay que cumplir con todo lo que establece la normativa, ¿no? El nombre de la notaria o del notario también como un requisito muy importante, ¿no? Acá dice, ante mí, doctor Rubén Félix López Pazzi, notario de fe pública de primera clase, ¿no? Porque esto era, bueno, acá se ha equivocado el doctor López, porque ya no existe, ¿verdad? Tipos de notarías o clases de notarías, solamente existe una clase de notaría y como el testimonio corresponde al 2015, ¿verdad? Es la escritura 54-2016. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente ya está vigente la ley 483 y ya establece una sola clase de notarías, ¿no? Entonces no debía haber puesto de primera clase, ¿verdad? Debía haber puesto como está acá, ¿verdad? ¿Qué dice? Ante mí, doctora María Esther López Vargas, abogada, notaria de fe pública número 65 de la comprensión del distrito judicial, de este distrito judicial, ¿verdad? Porque acá dicen Cochabamba, entonces ¿para qué va a repetir del distrito de Cochabamba? ¿No? De este distrito judicial con residencia fija en la capital, porque así lo ordena la norma, ¿verdad? Recordemos que hemos visto en la lección del notario que tiene que fijar su residencia en el lugar de su otorgamiento, ¿no? Entonces, también se cumple la cabalidad con el inciso B, ¿no? Y así con todos estos otros incisos y vamos a ir cumpliendo y viendo al momento de
realizar nuestras escrituras públicas, el nombre, nacionalidad, estado civil, profesión, ocupación de los interesados, los documentos de identidad de los interesados, otros que sean necesarios, puede ser el pasaporte, el poder, ¿no? Eh, cédula de identidad de extranjero, que también es válida. Las circunstancias de comparecer por una persona o en representación de otra con indicación del documento que la autoriza, ¿no? En caso de que, como hemos visto, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito atrás y nos vamos a ir a los sujetos, los comparecientes, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo comparezco a nombre de otro? Eso tiene que estar totalmente detallado en la escritura pública, ¿no? Acá seguramente que existe una comparecencia a nombre de otra persona, ¿verdad? Acá, a ver, vamos a ver. Fueron presentes con nacionalidad, soltero y el señor, hasta el Evo, ¿no? Anticresista. No hay apoderados, ¿no? Ahí debería estar, por ejemplo, en representación del señor Tantos en mérito al poder, número 63, quebrado 2014 o algo así, ¿no? En las circunstancias de intervenir un intérprete, que en el caso no se aplica, ¿no? Que es para cuando no hablen español algunos de los interesados, las circunstancias de que el interesado o el interviniente sea analfabeto, tenga discapacidad que no le permita firmar, o el hecho de haberlo realizado mediante huella dactilar, o sea que no sabe leer ni escribir, y pone su huella digital, la capacidad, libertad, consentimiento, la indicación de extenderse el instrumento con minutos sin haya y cualquier dato requerido por ley que sea pertinente, ¿no? Entonces, vamos a irnos a el último, dice la indicación de extenderse el instrumento con minuta o sin ella, ¿verdad? Entonces, dice, aquí está. A medida de forma libre y consentida, requirieron la autorización de una escritura pública de una minuta, conforme se tiene la documentación exhibida en el suscrito notario para la extensión de la respectiva escritura pública, incorporación al presente instrumento, una minuta, que transcrita, dice fiel y literalmente del tenor que sigue. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí va a transcribir la minuta, ¿verdad? Lo propio está acá, ¿no? ¿Qué dice? Que traen una minuta de transferencia, ¿no? Y cuyo documento será transcrito como sigue. Entonces, podemos ver que hasta aquí, hasta este punto es el encabezamiento al que se refiere la estructura de las minutas, y en este caso sería hasta acá, ¿verdad? Hasta donde están las estrellitas, que es justamente antes de empezar a copiar los documentos, ¿no? Todo eso es el encabezamiento de nuestra escritura pública o de cualquier escritura pública. Luego viene la enunciación, que es la parte que a continuación se acopla al encabezamiento en forma de introducción, donde las partes manifiestan el fin que se han propuesto en relación a un hecho o un derecho. ¿Para qué vienen las partes? Constituyen por sí para realizar un contrato de transferencia, un contrato de antícresis, dice acá, ¿verdad? Entonces, eso es la enunciación, ¿no? El fin que se ha propuesto las partes para esta escritura pública. Luego está la exposición, que es la parte más importante, donde consta la voluntad de las partes y el notario otorga sentido legal a dicha voluntad, ¿no? Que vendría a ser ya el cuerpo de la escritura pública, y la relación, que es todo lo que se prueba o constata, ¿verdad? Que es propietario, que es el señor que dice que es, ¿verdad? Que con su carnet de identidad y todo, ¿no? Todo eso, bueno, estos dos, exposición y relación, hacen al cuerpo de la escritura pública, ¿no? Que es lo que señala como otra parte la ley, ¿verdad? El cuerpo de la escritura pública, y luego viene la conclusión o cierre, que es un acto esencial en el que las partes aceptan los términos de la escritura pública, y es una cláusula eminentemente notarial. Esa no viene copiada de la minuta ni nada, es una cláusula que agrega el notario, al igual que el encabezamiento. Y por último está la autorización, que como hemos dicho, la autorización es la impresión del sello y de la firma de la notaría y del notario de fe pública en las escrituras públicas, y está siempre antecedido de la frase paso ante mí. ¿Qué quiere decir? Que ya he revisado, ¿verdad? Paso ante mí, y como he revisado, firmo y sello, ¿no? Autorizo. Paso ante mí, autorizo, ¿no? Paso ante mí, firme y sello, ¿no? Entonces, esas son las partes de la escritura pública. Aquí en el artículo 55, cuando nos habla del cuerpo, ¿verdad? Nos va a hablar de la relación que hemos visto acá, de la exposición y de la relación. Dice que el cuerpo tiene que contener la declaración de la voluntad
de los interesados, contenida en el documento elaborado por el notario, en su caso, o contenida en la minuta cuando las partes traigan elaborada por un otro profesional abogado que se va a insertar de manera literal. ¿No? Entonces, por eso dice nuestra escritura que transcrita de manera literal es como sigue o es del tenor que sigue, ¿verdad? Y le ponen puntitos y ahí dice, minuta, señor notario de fe pública. Eso es la transcripción íntegra de este documento, ¿no? Señor notario de fe pública, entre los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sirva así insertar una transferencia de oficina bajo el régimen de propiedad horizontal. Vamos a ver si está tal cual, ¿no? Que dice, entre los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sirva así insertar una de transferencia de oficina bajo el régimen de propiedad horizontal. Y así está transcrita toda la minuta, incluyendo los sellos, solo que no hay puntos aparte porque no se permiten en las escrituras públicas, ¿no? Si existiría un punto aparte, tendría que estar rellenadito así con puntitos o con estrellitas o con asteriscos, ¿no? Pero algunos notarios, en vez de poner puntos aparte, solamente suprimen y lo dejan como punto seguido o le ponen punto guión para establecer que era un punto aparte y lo unen todo para evitar que se inserten nuevos elementos a la escritura pública, ¿no? Entonces, toda esa transcripción de los documentos y el objeto mismo del negocio jurídico es lo que forma el cuerpo de la escritura pública, ¿no? También está la incorporación de los comprobantes que acrediten la personería y la representación cuando sea necesario. Entonces, el poder también tiene que estar transcrito acá, ¿verdad? Pero a veces los poderes son grandes, ¿verdad? Por ejemplo, los poderes de las instituciones bancarias. Y eso haría que la escritura pública sea muy amplia, le tome mucho tiempo al notario y cueste muy caro. Por lo que solamente tienen que transcribir la parte pertinente del poder. Por ejemplo, donde diga poder para comprar y vender el inmueble número tantos, ¿no? Entonces, diría acá, transcripción de la parte pertinente del poder número 24, quebrado 2020, ¿no? Y puntitos, ¿no? Entre paréntesis y luego la facultad específica para esta elaboración de esta escritura pública y luego lo cierran para evitar la transcripción íntegra del poder, ¿no? Y la incorporación de documentos que por disposición legal sean exigibles, dice, o pertinentes, ¿no? ¿Qué documentos son exigibles o pertinentes? En este caso, el impuesto a la transferencia, que está transcrito acá, ¿no? Entonces, ese es el cuerpo de la escritura pública, ¿no? Y luego está la conclusión, que es la fe de, nos hemos pasado, ¿no? Es la fe de haber sido leído el instrumento por notario de fe pública, la ratificación, modificación, indicaciones a los interesados que serán leídas, la fe de entrega de bienes que se estipulen en el acto jurídico, cuando corresponda, ¿no? Cuando sean bienes muebles, la transcripción literal de normas legales correspondientes al negocio jurídico, cuando corresponda también, y la transcripción de cualquier otro documento que sea necesario, ¿no? Entonces, la conclusión, vamos a revisar acá, ¿verdad? Está acá, no hay donde perderse, ¿verdad? Está, en este caso está con subtítulos y con punto aparte, ¿no? Viene después de la transcripción de los documentos pertinentes y establece lo que habíamos revisado en la normativa, ¿verdad? La fe de haber sido leído el instrumento y además la firma de los interesados, la transcripción de documentos necesarios, las omisiones que a criterio del notario tengan que subsanarse. Aquí como no hay omisiones ni nada, dice, dando fe de la voluntad y consentimiento, ¿verdad? Expresan su conformidad sin ninguna observación, ¿no? Y ponen su impresión digital, su pulgar derecho y su firma. La presente escritura pública se incorpora al protocolo, ¿no?, que cursa mi cargo y luego de todo lo que doy fe. Pum, ¿no? Entonces, esa es la escritura pública, ¿no? Pero el protocolo solamente dice hasta donde doy fe, ¿no? Y esas son las partes o los elementos que componen nuestras escrituras públicas, ¿no? De acuerdo a la ley del notariado plurinacional, ¿no? Y indudablemente las escrituras públicas tienen importancia dentro de, de la realización de los negocios jurídicos, ¿no?
porque consigna o perpetúa un título o un acto público por el cual varias personas jurídicas modifiquen o extienden relaciones jurídicas, además de la causa y origen de los demás actos de la función de la notaría. La escritura pública da origen a la función del notario, ¿no? Aunque el notario es en torno a la elaboración de la escritura pública que gira toda la función notarial y la normativa. Constituye también la prueba preconstituida y privilegiada, como ya habíamos revisado en el Código Civil. Da forma a los actos jurídicos y dota o produce actos jurídicos, o sea, es creadora de derechos, porque la escritura pública se va a registrar en una institución pública y en mérito a esta se va a cambiar de propietario en el registro. Produce fe sobre fechas, hechos, identidad y capacidad de los otorgantes que están participando o que están nombrados en la escritura pública. Tiene valor jurídico, produciendo fe respecto de la realización del acto y otorga las formalidades necesarias para hacer efectivos los negocios, o sea, para registrar, ¿no? Hemos revisado ya lo que señala la economía jurídica nacional en cuanto a las escrituras públicas en el Código Civil, los artículos 1987, 88, 89, en 1994 y en 1995 en el Código Civil y del 52 al 56 en la Ley del Notariado Plurinacional, que ya los hemos venido revisando a través del avance de la lección, ¿no? Luego están las normas, los artículos pertinentes del Decreto Supremo Reglamentario, ¿no? Y en cuanto también a las partes de la escritura pública, cuerpo, encabezamiento, las etapas del proceso del perfeccionamiento, la ilustración previa al asentimiento del contenido de las escrituras públicas, la intervención del intérprete, firmas, unidad del acto, o sea que no pueden venir las partes los días que les dé la gana, ¿no? Tienen que venir todos al mismo tiempo. Conclusión y acta de protocolización. Bueno, y esas son, ese es el marco normativo aplicable. Vamos a revisar un poquito lo que nos señala al respecto el Decreto Supremo 2189, ¿no? Vamos al artículo 55. La escritura pública registra un negocio jurídico lícito, ¿no? Ese hemos visto. Redacción, ¿no? ¿Qué dice? La escritura pública se redactará en idioma castellano, con letra clara, sin abreviaturas, excepto los casos de uso oficial, con caracteres perfectamente legibles, pudiendo ser manuales o mecánicas, cuidando que los tipos resulten marcados en el papel notarial en forma indeleble, ¿no? Solo se usarán guarismos o números siempre y cuando la misma cantidad aparezca en literal, o sea, tienen que poner entre paréntesis, ¿no? Luego los vacíos serán rellenados con el carácter o guión, ¿no? O líneas en si es manuscrito. Están prohibidas las enmiendas, solo se utilizarán palabras, no se utilizarán, solo se va a utilizar el castellano y palabras distintas como sean generalmente usadas, como términos científicos, ¿no? Luego establece en el encabezamiento, ya establece algunos elementos que van más dirigidos al archivo o a la elaboración del protocolo, ¿verdad? Que dice el número correlativo en literal y en cifras, ¿no? Más allá de lo que establezca la ley, el artículo 54 de la ley 483, todos tienen que contener, dice, el número correlativo, ¿verdad? ¿Cuál es el número correlativo? Pues el 603-2020, ¿verdad? Todos tienen que contener ese número correlativo, pero la carátula no es pues el cuerpo de la escritura, ¿verdad? No es, es esta, aquí está, 603-2020, ¿no? En literal y en cifras, ¿no? Que es el número secuencial que le corresponde. En literal y en cifras. Número 603-2020, 603-2020. Síntesis del objeto. ¿Cuál es la síntesis del objeto? Esta, ¿verdad? Escritura pública de transferencia de oficina bajo el régimen de propiedad horizontal que suscribe. Esta parte en negritas, esa es la síntesis del objeto, que también está copiada, copiar y pegar aquí en la carátula, ¿no? Y el monto sobre el cual se suscribe el acto cuando existe un monto, ¿verdad? No puede omitirse. Acá está. Y hemos visto que la ley obliga que cuando algo se inscribe en numeral, tiene que también tener en literal entre paréntesis, entonces aquí está. Y así se da cumplimiento a lo que establece la norma, ¿no? Ahorita se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Vamos a quedar ahí. Les voy a enviar estas diapositivas ahorita y el documento correspondiente para que elaboremos la tarea para el próximo sábado. Y estas poquitas diapositivas que faltan lo vemos en la siguiente clase y empezamos con la parte del protocolo. Y
Bueno, no nos faltaría, creo que solamente el protocolo para empezar a hacer nuestra minuta. Protocolo. Entonces, no sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta aquí, la elaboración de las escrituras públicas, o en su defecto está eh, todo claro. Doctor, ¿de qué temas vamos a hacer las tareas? De este que les voy a mandar, ¿Qué tema es? 7, ¿no, doctor? sí, 7. Ajá, porque vamos a hacer este y después vamos a avanzar el protocolo y vamos a ver, y vamos a empezar a hacer después de eso, la minuta, ¿no? Vamos a ver un poquito las partes de la minuta para empezar a revisar y luego con esta minuta vamos a hacer nuestra escritura pública. Así vamos a hacer. Ya, doctor. Entonces, les mando los documentos por WhatsApp y nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego. Bien, doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor.